Muchas gracias a DIPER por el concurso que han realizado por incentivar la investigación en el Perú y en especial en endocrino. Mi nombre es Julio César Álvarez Gamero, soy residente de cuarto año del Hospital Rebagliati y a continuación voy a presentar un pequeño estudio que realizamos allí mismo, denominado Glucemia de ingreso asociada a estancia hospitalaria y mortalidad en un hospital peruano, y le hemos denominado Estudio Glucovid Perú. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción. Como ya muchos de los trabajos anteriores, todo inicia en febrero del 2020, cuando la OMS designa un nuevo término denominado COVID-19 al síndrome respiratorio agudo severo causado por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Y bueno, este estudio se realizó el año pasado y se redactó a finales del año pasado, cuando en ese momento había más de 96 millones de casos confirmados de COVID-19 a nivel mundial. Actualmente ya pasamos los 180 millones. Y el Perú había sido denominado como el segundo país con mayor mortalidad por cada 100.000 habitantes, ¿no? Para ese momento había 39.044 fallecidos a causa de esta enfermedad. Y bueno, hay muchos estudios que relacionan a la diabetes con una comorbilidad común a COVID-19, siendo las prevalencias de 8.2 a 9.7% y más aún con COVID graves llegando hasta 34%. Por otro lado, la diabetes mellitus se asocia a formas graves de COVID-19, a progresión de enfermedad en esta enfermedad, mortalidad, complicaciones graves como falla multiorgánica, infarto agudo de miocardio, infecciones secundarias e injuria renal aguda. Por otro lado, la hiperglicemia condicionada como en paciente hospitalizado con una glicemia más de 140 miligramos por decilitro, al ingreso hospitalario se ha relacionado con un mayor riesgo de ingreso a UCI, ventilación mecánica y muerte. Y el objetivo de este estudio fue determinar la relación que existía entre la glicemia de ingreso y los desenlaces adversos en pacientes hospitalizados con COVID-19. Acerca de los materiales y métodos, el diseño del estudio fue una cohorte retrospectiva con una recopilación anónima de los datos procedentes de las historias clínicas electrónicas. Se notificó y contó con la aprobación del Comité de Ética Institucional del hospital, y bueno, para este caso se presenta el consentimiento informado de los pacientes. La población de estudio. El estudio se realizó en el Hospital Edgardo Revelati Martins de los meses abril a junio del 2020. Sabemos que el hospital es un centro de referencia a nivel nacional de COVID-19, y para ello se utilizaron unos criterios de inclusión y exclusión, ¿no? Dentro de los criterios de inclusión tenemos a pacientes mayores de 18 años hospitalizados en el servicio a cargo de un equipo multidisciplinario. Cabe recalcar que este equipo multidisciplinario era de especialistas, tanto médicos asistentes como residentes de las mismas especialidades, neumólogos, endocrinólogos, reumatólogos, dermatólogos, inmunólogos y traumatólogos, con el personal de enfermería y personal técnico que se involucra en ese sentido, ¿no? Y pues siempre había o un asistente o un residente de la especialidad encargada. Era en el piso 9 del hospital. Y otro criterio de inclusión era que tenía que tener el paciente un diagnóstico confirmado de infección por SARS-CoV-2, ya sea por una prueba serológica, una prueba molecular o una tomografía sugerente de COVID-19. Dentro de los criterios de exclusión era una hospitalización por patologías diferentes a una insuficiencia respiratoria por COVID-19, a pesar de tener una prueba serológica o molecular positiva para COVID, que haya tenido la historia clínica incompleta, o aquellos que no han tenido desenlace hasta que terminamos de hacer el seguimiento de las historias clínicas. Bueno, todo esto con el abordaje de toda la pandemia durante ese tiempo. Para la recolección de datos se realizó la revisión de 169 historias electrónicas y se contó como tiempo de seguimiento desde el momento que el paciente hace su ingreso por la emergencia del hospital hasta el alta hospitalaria o fallecimiento del paciente. Para los criterios de alta, tuvimos en cuenta que el paciente haya tenido tolerancia oral, ausencia de fiebre o una saturación de oxígeno mayor a 93%, sin oxígeno externo por más de 24 horas. La glicemia de ingreso al hospital fue considerada como la glucosa sérica realizada dentro de las primeras 24 horas luego de su admisión.
Era muy común que los pacientes que ingresaban al hospital tengan todo el denominado perfil COVID al momento del ingreso y dentro de ello estaba la glicemia, ¿no? Lo que nos facilitó un poco su ingreso y que también estaba en la historia clínica electrónica. Se registraron variables demográficas como la edad, el sexo, comorbilidades, criterios laboratoriales de gravedad obtenidos de algunos artículos de revisión en ese momento, con en DHL más de 250, ferritina más de 500, PCR más de 10, TGO más de 50, linfocitos menos de 1000 y dímero D más de 1. Asimismo, el índice de severidad tomográfica por el CORRATS, hemoglobina glicada y el tratamiento que habían recibido para ese momento. La gravedad clínica nos basamos en la norma técnica que se encontraba vigente para ese momento, la número 160, y bueno, se hizo una base de datos en Excel de la cual pudimos recolectar todos los datos. Acerca de la definición de desenlaces, el desenlace primario fue muerte o fallecimiento por COVID-19 y el desenlace compuesto o contaminado se conformó por mortalidad, shock séptico, ventilación mecánica, traslado a la unidad de cuidados intensivos y la estancia hospitalaria entre los sobrevivientes. El análisis estadístico se basó que para las variables categóricas fueron frecuencias y porcentajes, para las variables cuantitativas fueron medianas y rango intercuartílico o media o desviación estándar según su normalidad. Para la comparación de proporciones se utilizó chi cuadrado o prueba exacta de Fisher. Para la comparación de variables cuantitativas, TD-Student o Udeman-Whitney. Y para los test de rango de logarítmicos para la comparación de densidades de incidencia en una parte específica del estudio. Asimismo, análisis de regresión logística para evaluar la asociación entre glicemia y el desenlace compuesto de los pacientes con diabetes mellitus. Ahora vamos a presentar algunas tablas. Quisiera poner aquí. Pero, bueno, esta primera tabla da las características basales de los pacientes hospitalizados en COVID según la glicemia de ingreso, de lo que dividimos en más de 140 y menos de 140, ¿no? Por hiperglicemia del paciente hospitalizado. Tratando de buscar alguna asociación. Primero voy a denominarles algunas características de los pacientes, ¿no? Dentro de los 169 pacientes, el promedio fue una edad de 60.9 más o menos 12 años. Predominantemente de género masculino. De los pacientes que tuvieron dentro de las comorbilidades, predominantemente hipertensión arterial, obesidad y diabetes mellitus. Aquí cabe recalcar que esto se basaba en la historia clínica que el paciente tenía y antecedentes del mismo, y en la obesidad tuvimos cierto problema porque se obtenía de la historia clínica, y muchas veces los pacientes no contaban con los datos de peso y talla, ¿no? Que no era algo que se tenía como de forma obligatoria en el piso para poder hacer por las comorbilidades que podía tener y la insuficiencia respiratoria del mismo paciente. Y el tiempo de enfermedad promedio fue de 7 días. Ahora, ya haciendo la separación según las glicemias de ingreso de menos de 140 o más de 140, encontramos diferencia significativa que los pacientes que tenían con glucosa más de 140 tenían una edad un poco mayor, de 63.9 más o menos 12.4 años. Asimismo, encontramos asociación que los pacientes que tenían hipertensión arterial tenían glicemia más de 140 y con diabetes mellitus también más de 140. Pudiendo no encontrar alguna asociación con la obesidad, por lo ya anteriormente dicho que no contábamos con los datos de peso y talla y tampoco era algo que se establecía para poder obligar en las historias clínicas, ¿no? Ya más que todo era dato del médico que pasaba visita y médico tratante. Ahora, dentro de los síntomas de presentación, pues son muy similares a los demás, ¿no? Disnea, tos, fiebre, malestar general, como los síntomas más predominantes, ¿no? Y dentro de esto se hizo también asociación a ver si había alguna relación entre la glicemia más y menos de 140, encontrando una relación a nivel de la tos, ¿no? Y se encontró más bien que los pacientes que tenían una glicemia menos de 140 tenían mayor porcentaje, presentaban tos. Y esto pudo ser asociado, porque probablemente los pacientes puedan tener algún grado de neuropatía que pueda ocasionar algún grado de dificultad en el reflejo tusígeno del mismo que capaz no haya sido evaluado aún, pero hay algunos reportes que sí lo nombran, ¿no?
También acerca de la gravedad clínica se hizo análisis dentro de, según la norma técnica que teníamos hasta ese momento vigente, la gravedad laboratorial por los marcadores que anteriormente les había descrito y la gravedad tomográfica, no encontrando alguna relación en estos tres partes, ¿no? Siempre y cuando recordar que si bien no hubo relación, los pacientes tenían hiperglicemia con un grado elevado de Corrads, pues tenían porcentajes de hasta 80, casi llegando al 80%. Asimismo, dentro de todo el estudio, la glicemia promedio de todos los pacientes fue de 126.5. Los pacientes con menos de 140 tuvieron un promedio de 113 y los más de 140 un promedio de 178. Prosiguiendo con la hemoglobina glicada, pues es un valor que también no pudimos lograr a totalidad, porque no todos los pacientes tenían hemoglobina glicada. El laboratorio también por momentos no tenía el reactivo para poder realizar esta precisión, entonces por eso es que no todos los pacientes lo tuvieron, pero dentro de los que pudimos observar y tuvieron su análisis, el promedio fue 7.95, siendo predominantemente en 9% en los pacientes con más de 140 miligramos por decilitro. Y para ese momento, les hablo de abril a junio, pues el tratamiento que se manejaba aún era incierto, ¿no? No había algo específico para el tratamiento, entonces dábamos lo que todos ya sabemos, ivermectina, citromicina, hidroxicloroquina, pero tampoco encontramos alguna asociación con las variables de glicemia de los pacientes. Esa es la primera tabla. Dentro de la segunda tabla que pudimos hacer, ya dividimos a los pacientes según el desenlace primario, que era la mortalidad, la muerte de los pacientes, ¿no? Y para ese momento teníamos 133 pacientes de la parte que lograron sobrevivir a la enfermedad y 36 fallecidos. Con eso pudimos hacer otros análisis de relación. Aquí las letras fueron los análisis que se utilizaron, ¿no? A, student, B es chi cuadrado, C es la prueba exacta de Fisher y D, que no hay, es la Udeman-Whitney. Vamos a ver que la edad sí tiene una asociación conforme, se podría decir que los pacientes fallecidos tienen mayor edad a comparación de los pacientes que terminaron vivos, con una 68.2, más o menos 11.2 años, con una B significativa. Y por otro lado, acerca del género, pues masculino, femenino, comorbilidades, tampoco se encontraron asociaciones significativas, pero en la gravedad clínica encontramos diferencias que los pacientes que presentaban una gravedad severa presentaban mayor cantidad de mortalidad, ¿no? 45% contra 21% de los otros pacientes. Asimismo, la gravedad laboratorial a predominio de transaminasemia con la TGO y linfopenia con los linfocitos menos de 1000. Ambos 34 contra 55% contra 62 contra 40%. Acerca del mismo desenlace, el desenlace primario con la gravedad tomográfica, también vimos diferencia en los pacientes que tenían CORRAS 4 o 5, que son los grados más severos en esta escala, ¿no? Presentando una diferencia de los pacientes fallecidos, 86% tenían un grado elevado contra 63% que tenían un grado relativamente bajo. Acerca del tratamiento que habían recibido, evidenciamos que los pacientes que habían fallecido habían obtenido mayor cantidad de uso de corticoides, ¿no? Un 75% contra un 55%. Y como les expliqué, ¿no? Que para ese momento, pues posiblemente muchos de ellos hayan recibido mayor cantidad de corticoides por el hecho de que a veces en ese tiempo también se usaba pulsos de corticoides para los pacientes hospitalizados, o que también el grado de severidad clínica que hayan tenido esos pacientes haya meritado mayor cantidad de uso de corticoides en ellos. Ahora, también hay otra tabla que hicimos acerca de los desenlaces en los pacientes hospitalizados por COVID según su hiperglicemia de ingreso, ¿no? Buscando la asociación entre los desenlaces primario, que fue la de mortalidad, y todos los secundarios, ¿no? Dentro del desenlace compuesto. Y acerca del ingreso a UCI, no encontrando relación en estos tres primeros, pero encontramos relación acerca de la estancia en días, comparando ya a los pacientes con menos de 140 miligramos por decilitro de glicemia, con 13 días de estancia, contra más de 140 que tenían 19 días de estancia, siendo esta la diferencia significativa con Udeman-Whitney. Y como estancia prolongada, que catalogamos más de 14 días en pacientes vivos, se hizo la densidad de incidencia, que es el evento por cada 100 personas semanas, encontrando que
18 personas entre 100 personas por semana tienen estancia prolongada contra 19.1 personas, ¿no? Entre 100 personas semana. Y esto, según la diferenciación de densidades de incidencia, pues también tenía una diferencia significativa. Ahora también se realizó una cuarta tabla para realizar un subanálisis para el desenlace compuesto de los pacientes con diabetes mellitus, ¿no? Buscábamos por un análisis de sensibilidad y también porque en algunos estudios ponen este rango de 180 más o menos miligramos por decilitro, sobre todo en pacientes que se encuentran críticos a severos, ¿no? Para ver si había algún tipo de relación, y se encontró que los pacientes que tenían glicemias más de 180 miligramos por decilitro asociados a una edad y una gravedad clínica de ingreso en el momento del estudio, con una probabilidad de 6.4 veces más con odds ratio de poder desarrollar una complicación severa de la enfermedad, ¿no? Entonces, esto fue uno de los análisis que pudimos encontrar. Y continuando hablando de todo ello, pues en este estudio no encontramos una asociación entre mortalidad e hiperglicemia del ingreso, ¿no? Si bien es cierto que el subanálisis de los pacientes con glicemias más de 180 presentaron 6 veces más riesgo de desenlace compuesto, hubo cierto problema porque en este piso nosotros, siempre como les comenté, había un asistente o un residente de endocrinología, lo que pudiera haber hecho que el manejo de las pacientes con hiperglicemia durante la hospitalización sea mucho mejor, ¿no? Porque, bueno, muchas veces ya iniciábamos tratamiento en los pacientes, ¿no? Y esto era fruto de las nuevas asignaciones por la pandemia. Asimismo, el uso de corticoides endovenoso fue más frecuente en los pacientes con diabetes fallecidos por COVID-19, probablemente en relación a la gravedad clínica de los pacientes en esta población. La media de glucosa, como ya les expliqué, fue de 126 miligramos por decilitro y la estancia promedio de 13 más menos 9.7 días. Hay algunas limitaciones que quisiera decirles también, ¿no? Que, bueno, es un diseño retrospectivo. El tamaño es relativamente pequeño de la muestra. Por otro lado, tuvimos el problema de las hemoglobinas glicadas, que se acabaron los reactivos y que por otro lado no eran tomados para todos los pacientes, y también que en ese tiempo el tratamiento específico para COVID-19 era algo no específico todavía, era muy variable durante el tiempo y hasta ahora no sigue variando mucho. Dentro de las conclusiones, podremos acordar que nosotros no encontramos relación entre hiperglicemia y mortalidad al momento del ingreso. Si bien es cierto, asociamos que los pacientes con glicemias mayores de 180 miligramos por decilitro presentaban un riesgo de desenlace compuesto mayores a aquellos que tenían una glicemia de menos de 180. Esto pudo ser problema o alguna intervención de parte del personal de endocrinología que estuvo trabajando en el piso 9 del área COVID. El uso de corticoides endovenosos fue más frecuente en los pacientes que fallecieron. La glicemia de ingreso también se ha asociado a mayor estancia hospitalaria en los pacientes hospitalizados por COVID. Y por otro lado, como conclusión final, existe una alta prevalencia de prediabetes y diabetes que ameritaría una detención temprana y un oportuno manejo de la hiperglicemia del ingreso del paciente, que podría mejorar su pronóstico al ser un factor predictivo de estancia e indicador de desenlace adverso en pacientes diabéticos e infección por COVID-19. Todos hemos estado incluidos en esta pandemia, en la batalla que nosotros decimos. Estas son algunas de las referencias que utilizamos para el estudio. Y pues nosotros, mi parte y bueno, de todo el grupo de estudio, quisiéramos agradecer a todas las personas que estuvieron involucradas durante todo este tiempo en el piso 9C y 9B del hospital, y a todo el reconocimiento de todo el servicio que estuvo en ese piso y de donde pudimos sacar este pequeño estudio. Muchas gracias y quedo dispuesto a las preguntas de los ponentes. Gracias a ti, Julio César, y felicitaciones por tu trabajo. Y los doctores Noel Barengo y el doctor Moisés Rosas están prestos para hacer los comentarios. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Julio. Me gusta el estudio, era bien estructurado, era claro, los resultados y conclusiones son derivados, en relación al objetivo, que es importante. A veces se ve un poco desacuerdo en los resultados objetivos.
Tengo algunas preguntas. Primero, algunos consejos. Primero, cuando pones la conclusión general, menciona primero el factor expositorio y después el desenlace. Entonces, la asociación entre hiperglucemia y mortalidad, no al revés. Primero se menciona como el factor de intervención o el factor como de exposición. ¿Podrías mostrarnos una vez más la tabla principal con la asociación entre hiperglucemia y mortalidad? ¿Se refiere a este subanálisis, doctor, o al Es- análisis de... Entre estoy buscando la tabla que mostraría la asociación entre hiperglicemia y mortalidad. Porque esos son todos entre los caracteres básicos, porque yo solo me recuerdo una tabla sobre con los resultados estándares de regresión logística, ¿no? La siguiente, creo. Miramos una más. Eso, no, una más. Es lo de odds ratio, ¿no? Pero ese es las desenlace compuesto. Pues tienes una tabla también sobre la mortalidad, que fue tu factor de desenlace Sí, principal. este es lo que compara a los pacientes vivos contra fallecidos, ¿no? Ok, pero ¿podría ser un modelo de regresión logística también, como con mortalidad como desenlace? Claro. Porque ese yo esperaba que antes que muestres la tabla de regresión logística de los desenlaces secundarios, que muestres primero qué son los odds ratio de mortalidad. Eso no te contesté directamente a tu pregunta de investigación principal. Y yo creo que sería la tabla lo más importante que podríamos ver, porque puede ser que el odds ratio dice que no hay asociación, pero la tabla que muestra acá son diferencias en promedios en varios factores, ¿no? Eso es creo que de aquí Cuadrado y Fisher no muestran asociaciones, muestran como diferencias de distribución de frecuencia y no son controlados para otras variables. Entonces, sí podría ser el mismo modelo como hiciste para los desenlaces secundarios y pones como desenlace principal mortalidad y después puedes controlar por edad, por todos los demás factores para saber qué es si lo que tiene hiperglicemia o hiperglucemia tienen un odds más alto en mortalidad que lo que no lo tienen. Esa sería quizás la tabla más importante para contestar tu pregunta de investigación. Las tablas que hiciste antes son buenas, pero son características básicas, muestra esa diferencia en la distribución de algunos factores según lo que fallecieron, lo que no fallecieron y según los grupos, de la glicemia, que es importante, pero no contesta directamente a tu pregunta de investigación principal. Sugiere que haces un modelo más antes que ajustar y después multivariado con el mortalidad como desenlace en el modelo. Y después tenés el odds ratio de mortalidad. Y debe decir, lo más importante va a ser el rango de intervalo de confianza, porque, por ejemplo, si vamos a la siguiente tabla que mostraste con desenlaces secundarios, me gusta cómo presentas ese. Quitaría los valores de P, como hemos mencionado. Ahora, dices que no hay asociación entre hiperglucemia y mortalidad. ¿Qué podrían ser las razones que no hay asociación? Y si hubieras hecho el modelo de regresión logística, sería más fácil de explicarlo. ¿Pero qué crees que puede ser la razón? Bueno, doctor, hay varias razones, ¿no? Una puede ser que el tratamiento que se realizó fue más efectivo por parte de la parte que los endocrinólogos estaban realizándose en ese momento. Y por otro lado, se puede decir que capaz no, capaz por eso es que nuestro rango más alto con 180 sí pudo haber algún tipo de relación, ¿no? Por ese es el motivo que podríamos proponer. ¿Okay? Desde el punto de vista epidemiológico, podemos hablar de tres factores. Primero, puede ser que no haya asociación, ¿no? Puede ser, la hipótesis cero es que no haya asociación, puede ser que no haya asociación. El otra explicación que no encontrar asociaciones es que falta de poder. Y se ve, por ejemplo, si miras en esta tabla, el rango de intervalo de confianza de lo que más que 180 en análisis crudo es muy amplio, de 1 a 17.3.
pero fue significativa, justo, ¿no? Pero puede ser que es falta de poder, que no hay suficiente, el tamaño de la población no es suficiente grande, la muestra, o muy pocos sin desenlaces. Si hay muy pocos, fallecieron, también hay un problema de puesto de poder. O la tercera explicación puede ser que confusores que no incluiste los análisis. Confusores desconocidos, que es una residual confounding. Y eso puede ser tres explicaciones para no encontrar asociaciones. Y si vas a hacer modelo de la regresión logística con mortalidad como desenlace, quizás hay odds ratio de 4 como acá, pero vas a ver, me imagino que tendrás un rango de confianza muy amplio y sería una indicación que el problema es más quizás poder del estudio. Y por eso también te ayudaría por eso. ¿Por qué 180 miligramos por decilitro como de punto de corte? ¿Qué fue la justificación? No lo entendí. Ya. Doctor, como le expliqué, dentro de ya del análisis, al no encontrar asociación, buscamos un análisis de sensibilidad con algún rango. Y también encontramos que, bueno, muchos de los trabajos que se realizan en cuidados intensivos son por hiperglicemia del paciente crítico, son con valores de 180 miligramos por decilitro, no catalogados como hiperglicemia persistente. Entonces fueron las dos cosas, ¿no? Ambas relaciones. Ok, porque teóricamente entiendo razones, puede ser estudios previos, otras que mirando la distribución de la variable y poner el mediano, por ejemplo, de la muestra y después o a trabajo con cuartiles, son otros acercamientos, porque sí es arbitral, porque yo creo que puede justamente decir que no, quiero 175, 179, es como, dado que hablamos de una variable continua, que si ponemos como un corte de 180 hay que tener alguna razón porque es 180 y no entiendo generalmente por qué justamente 180, porque es un número que a alguien le gusta. Entiendo tu explicación cómo decidieron, pero todo es arbitral y puede justificar, no, hay que poner 170 y seguramente puede traer algunos argumentos porque 170. Y otras que mirando quizás se puede también dejar la glucosa en los modelos como variable continua, sin dicotomizar, ¿no? Y ver que si por cada aumento de 1 miligramo por decilitro de glucosa, cuánto aumenta el riesgo de los desenlaces. Esa es otra opción, por ejemplo, para darte algunas ideas. Y finalmente, que realmente me gustó como lo presentaste. Hubo algunas tablas que hubo las letras A, B, C pequeños, pero no hubo la clarificación que significan. En otras tablas existían. Después me di cuenta que refiere a la prueba estadística que usaste, pero hay que ser consistente en las diapositivas qué significa. Y lo más importante es, como mencionó, que Chi cuadrado o las pruebas ANOVA-T para comparaciones entre variables continuas no muestran asociaciones. Es diferencia en promedios o medianos o diferencia en distribución de frecuencias. Y pues sugiere que el siguiente paso es que intenta hacer el modelo de regresión logística con mortalidad como desenlace. Y le va a dar muchas respuestas a algunas de las preguntas, si es problema de poder o no. Porque si es problema de poder, se puede quizás solucionar, pero da una dirección que quizás hay un problema, pero necesitamos más estudios. Perfecto, doctor. Felicitaciones por tu trabajo. Gracias. Moisés, todo tuyo. Doctor Moisés, ¿me escucha? ¿Hola? Ok, ¿me escuchan? Sí, Sí, ahora sí, Moisés. Algo pasó con la configuración acá. Bueno, doctor Álvarez, ¿cómo está? Buenas tardes. Hay varias virtudes en el trabajo. Efectivamente, es una base de datos muy interesante y la presentación ha sido en general buena. Sin embargo, hay un elemento que es un distractor importante y es que en estudios de este tipo, digamos, lo tradicional es mostrar la tabla 1. La tabla 1 muestra las características o aquellos predictores del evento que queremos
analizar, que es la variable dependiente. Y como ya hemos visto anteriormente, lo que corresponde es hacer un análisis siendo las columnas la variable dependiente. En este caso la variable dependiente es la mortalidad, ¿no? Los vivos contra los que fallecieron, o quienes cumplieron con el índice compuesto, ¿no? Y quienes no tuvieron el índice compuesto positivo, digamos, o negativo. Entonces las columnas son importantes porque esa es la estructuración más importante que permite hacerse idea de qué es exactamente lo que va a terminar en el modelo. Cuando en este caso usted hace esta tabla que estamos viendo y las columnas son por la variable independiente principal, que era glicemia, ese es un distractor fuerte que lo ha llevado a justamente no presentar el análisis más importante, que era el modelo de regresión, donde la glicemia se comportaba como variable independiente, no como dependiente. Y eso, digamos, viene porque justamente en esta tabla, digamos, es una tabla adicional, no era la tabla más importante. La tabla más importante es aquella tabla donde las columnas son o representan la variable dependiente del estudio, no la independiente como está acá. Entonces, eso nos ha llevado a que en la tabla que estamos viendo, efectivamente, en la tabla que ya se ha comentado por el doctor Barengo, no tengamos mayores elementos por el momento para saber cuál de los tres casos fue el que ocurrió. Es decir, no hay asociación, o fue porque los confusores tuvieron una participación allí, o porque faltó potencia. Y al respecto he notado que, de acuerdo a lo que usted ha presentado, casi 30% de las personas, los participantes, tuvieron el evento, es decir, tuvieron mortalidad, ¿fue? Mortalidad, a ver, de acuerdo a lo que tenemos acá. A ver, a uno de cada tres presentó glicemia. ¿Y cuántos fallecieron? 36, doctor. O sea, después hicimos otra tabla, pero con el desenlace primario, ¿no? De vivos y Ajá, fallecidos. ok. Y Entonces era sí. Entonces, al poner las dos, ahí es donde viene, digamos, la distracción y no se completa, digamos, el análisis principal. Pero aquí, si tenemos 36 de 36 eventos, digamos, de 169 participantes, y esta fracción, digamos, es la que va a dar cuenta de las limitaciones que tiene el tamaño de muestra cuando quiere hacerse el modelo. Y si es que nosotros ahora en la variable independiente salimos de 140 y ponemos 180, entonces probablemente el número de eventos también cambia importantemente y la distribución cambia. Entonces se ven los intervalos de confianza sumamente amplios. Entonces, yo creo que lo que se ha mostrado es muy interesante, mas necesitamos esa tabla para saber exactamente qué implicancias tiene el análisis que se ha mostrado y ciertamente los puntos de corte pueden ser arbitrarios si no están justificados a priori, como hizo con el 140, o de repente podría haber hecho un análisis ROC para ver sensibilidad y ajustar para la multiplicidad de puntos de corte, ¿no? Entonces, todas esas opciones hay, y yo creo que este trabajo puede dar para una publicación interesante. Hay algunos elementos que estamos comentando que tendrían, digamos, que afinarse y completarse para pulir finalmente esta investigación que está muy, muy interesante. Ese sería mi comentario. Está bien, doctor. Gracias. Algo adicional, doc. El valor de 140 no fue arbitrario, es por el hecho de que, bueno, está catalogado que paciente hospitalizado con glicemias más de 140 se considera que tiene hiperglicemia dentro del hospital, ¿no? Por eso fue 140. Y el de 180, sí, pues hubo el análisis de sensibilidad y también porque en pacientes críticos los estudios se hacen con valores de 180, ¿no? Miligramos por decilitro. Por eso era, más que todo, para poder aclararlo.
Pues Perfecto. sí, justamente me refería a eso, que el primer valor que se señala en el estudio, que es 140, digamos, plantea ya un objetivo y una hipótesis a priori. Y ese planteamiento a priori, con esa justificación, científicamente tiene mayor peso que ya el otro punto de corte que fue 180, que digamos puede señalarse o Claro. puede etiquetarse como un hallazgo que requeriría mayor confirmación, porque no fue un planteamiento a priori, ¿no? Y así como este puede haber otros que requerían confirmación. Entonces, esa era la idea, ¿no? Que el 140 justamente tuvo una justificación a priori, pero los otros puntos ya no. Ahí requeriría un trabajo adicional. Perfecto. Nada, Julio César, gracias por tu participación y felicitaciones. En ese sentido, continuamos.